Bienvenidos una vez más a mi canal. Me da muchísima alegría tenerlos por aquí hoy. Y bueno, como ya saben, aquí en este espacio nos encanta explorar el mundo del entretenimiento, las series turcas que nos roban el corazón y, por supuesto, todos esos detalles que nos hacen suspirar. Hoy, chicos y chicas, tengo un tema que sé que les va a encantar. Prepárense porque vamos a sumergirnos en un universo lleno de romances, secretos y, por qué no decirlo, un poco de drama. Hoy vamos a hablar de una de las parejas más icónicas, queridas y sobre todo misteriosas de las series turcas, Can Yaman y Demet Özdemir. Sí, así como lo escuchan. Vamos a desentrañar el misterio que rodea a la relación entre estos dos talentosos actores. Y no me refiero solo a su trabajo en Erkencikus, que por cierto, qué serie. Sino a lo que pasó fuera de las pantallas, a esos rumores que nos hicieron creer en el amor verdadero, a esas miradas cómplices, y sobre todo, a esa supuesta, o no, confesión de amor por parte de Can Yaman hacia Demet. Así que siéntense cómodos, preparen sus palomitas, porque hoy vamos a viajar por el tiempo, recordando momentos inolvidables, analizando cada detalle y por supuesto soñando un poco. Y ya saben, si son nuevos por aquí, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Así juntos, no nos perdemos nada de nada. Vamos a empezar. La historia de Can y Demet es de esas que parecen sacadas de un cuento de hadas moderno. Empezaron a trabajar juntos en Erkencikus, una serie que rápidamente se convirtió en un fenómeno mundial. ¿Quién no se enamoró de Can Divit y Sanem? Su química en pantalla era, y sigue siendo, innegable. Era de esas que te hacían creer en el amor a primera vista, en esas miradas que te hacen vibrar el alma. Y claro, al verlos tan cercanos, tan cómplices, la pregunta era inevitable, ¿será que lo que vemos en la pantalla es real? ¿Será que el amor traspasó los límites del set? La chispa que encendió la mecha de este rumor colectivo fue, sin duda, la magia que emanaban Can Yaman y Demet Özdemir en la pantalla. Erkencikus no solo era una serie, era un torbellino de emociones, un viaje constante por la montaña rusa del amor, el deseo y la incertidumbre. La trama, que gira en torno a la apasionada historia de amor entre el fotógrafo publicitario Can Divit y la aspirante a escritora Sanem, ya de por sí era un imán para los corazones románticos. Pero la interpretación de Yaman y Özdemir fue lo que catapultó la serie a la fama y alimentó las expectativas de los fanáticos. Can Divit, con su atractivo irresistible, su mirada profunda y su personalidad enigmática, era el hombre soñado. Sanem, con su espíritu libre, su inocencia cautivadora y su determinación inquebrantable, era la mujer que robaba suspiros. La química entre ambos era palpable, evidente en cada escena, en cada intercambio de miradas, en cada roce casual que desataba una tormenta de emociones. El público, embelesado por esta conexión, comenzó a especular, ¿era todo actuación? ¿O había algo más? La respuesta, por supuesto, estaba en el aire, flotando entre los susurros de los sets de grabación, en las redes sociales y en las conversaciones de los fans. Los rumores comenzaron a circular como la pólvora. Fotos juntos, citas, comentarios en redes sociales que parecían confirmar lo que muchos deseaban, que Can y Demet eran pareja en la vida real. Recuerdo perfectamente cuando comenzaron a aparecer fotos de ellos, fuera del set, en situaciones que parecían muy íntimas. Cena romántica, paseos de la mano, risas, todo era material para alimentar los rumores. Y nosotros los fanáticos soñábamos con que la magia de Erkencikus continuara fuera de la pantalla. Queríamos creer en ese amor, en esa conexión especial. La expectación crecía con cada episodio, con cada entrevista, con cada publicación en redes sociales. Los fans, convertidos en detectives emocionales, analizaban cada detalle, cada gesto, cada palabra. La ambigüedad de los actores, el hecho de no confirmar ni negar las especulaciones, solo avivaba la llama de la esperanza y la fantasía. ¿Eran solo amigos? ¿Compañeros de trabajo? ¿O había algo más, algo que aún no se atrevían a revelar? Y claro, llegamos a la parte jugosa, la supuesta confesión de amor. Aquí es donde la historia se vuelve un poco más misteriosa. Hay varios rumores, varias versiones, y aunque no tenemos pruebas concretas, la leyenda dice que Can, en algún momento, ya sea en una entrevista, en un comentario sutil, o incluso en alguna acción, confesó su amor por Demet. Algunos dicen que fue una mirada, un gesto que hablaba por sí solo. Otros que fue una declaración indirecta en una entrevista, donde habló sobre una persona especial.
Pero, ¿fue realmente una confesión? ¿O simplemente fue la forma en que el público, con su inmenso cariño por la pareja, interpretó esos momentos? La supuesta confesión de Amor se convirtió en el santo grial de los fans. ¿Dónde, cuándo y cómo se produjo este momento épico? Las versiones varían, pero la esencia es la misma. Can Yaman, de alguna manera, habría expresado sus sentimientos por Demet Özdemir. Las fuentes, por supuesto, son diversas. Algunas apuntan a entrevistas donde se rumorea que Can habría dedicado palabras de cariño y admiración a Demet, describiéndola como una persona especial en su vida. Otros señalan gestos, miradas cómplices que, según los seguidores más observadores, no dejaban lugar a dudas sobre sus sentimientos. La interpretación de estas confesiones siempre fue subjetiva, influenciada por la pasión de los fans y el deseo de ver materializado el amor que irradiaban en la pantalla. ¿Fueron declaraciones de amor reales? Es posible que nunca lo sepamos con certeza. Pero lo que sí es innegable es que estas insinuaciones alimentaron la fantasía y consolidaron la leyenda de Can y Demet como la pareja perfecta, tanto dentro como fuera de la ficción. Lo cierto es que en medio de todo este revuelo, ambos actores mantuvieron una postura discreta. Nunca confirmaron ni negaron los rumores. Pero esa ambigüedad, esa falta de respuestas claras, solo alimentó la fantasía de sus seguidores. Era como un juego, una especie de coqueteo con la posibilidad de que lo que veíamos fuera algo más que ficción. La prudencia de Can y Demet ante los rumores era comprensible. La fama, la atención mediática y las expectativas del público podían ser abrumadoras. Confirmar o negar una relación amorosa implicaba una responsabilidad que quizás no estaban dispuestos a asumir. Además, en el mundo del espectáculo, la privacidad es un bien preciado. Ambos actores en ese momento estaban en la cúspide de su carrera y cualquier declaración podría afectar su imagen pública. La estrategia de la ambigüedad, sin embargo, resultó ser un arma de doble filo. Por un lado, mantuvo viva la llama de la especulación, atrayendo más atención y generando un mayor interés en la serie y en los actores. Por otro lado, sometió a los fans a un estado de constante incertidumbre, alimentando la frustración y la decepción. ¿Cómo afrontaron Can y Demet esta situación? La respuesta probablemente se encuentra en su profesionalismo y en su capacidad para mantener la compostura en medio de la tormenta mediática. Ambos actores continuaron trabajando juntos, demostrando una gran complicidad y un respeto mutuo. Sus interacciones en las entrevistas y en las redes sociales eran escasas pero significativas, dejando entrever una relación de amistad y cariño. Ahora, ¿qué pasó después? La serie llegó a su fin, y con ella, al menos en apariencia, también pareció llegar a su fin la posibilidad de un romance real entre Can y Demet. Cada uno siguió su camino, emprendiendo nuevos proyectos. Demet, por su parte, siguió cosechando éxitos en otras series. Can, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, conquistando corazones en diferentes países. El final de Erkencikus marcó un antes y un después en la historia de Can y Demet. La serie que los había catapultado a la fama, llegó a su conclusión, dejando un vacío en el corazón de los fans y abriendo un nuevo capítulo en la vida de los actores. La separación de la pareja en la pantalla fue, inevitablemente, un momento agridulce. Por un lado, los seguidores lamentaron el fin de la historia de amor de Can y Sanem. Por otro lado, entendieron que la vida continúa y que los actores debían seguir adelante con sus carreras y sus proyectos personales. Demet Özdemir, con su talento y su carisma, encontró nuevos desafíos en otras producciones, consolidando su posición como una de las actrices más queridas de Turquía. Can Yaman, por su parte, se convirtió en una estrella internacional, protagonizando series en diferentes países y conquistando el corazón de millones de fans en todo el mundo. La distancia física y profesional entre ambos actores, sin embargo, no significó el fin de la admiración y el cariño mutuo. En las entrevistas y en las redes sociales, seguían apareciendo referencias, aunque sutiles, a su paso por Erkencikus y a su relación. Pero aunque ya no estén juntos en la pantalla, ni aparentemente en la vida, el recuerdo de su química, de su complicidad, de esa magia que compartieron, sigue vivo en la memoria de todos. Y cada vez que vemos una foto de ellos juntos, o cada vez que recordamos alguna escena de Erkencikus, volvemos a sentir esa emoción, esa esperanza de que el amor, a veces, puede ser tan real como lo vemos en la ficción. El paso del tiempo, la madurez profesional y las nuevas experiencias personales, sin duda, influyeron en la percepción de la relación entre Can y Demet.
Con el tiempo ambos actores han evolucionado, tanto en el plano personal como en el profesional. Sus decisiones, sus proyectos y sus relaciones sentimentales han sido objeto de atención mediática, pero siempre han mantenido la discreción y el respeto mutuo. La nostalgia, por supuesto, sigue presente en el corazón de los fans. Las redes sociales se inundan periódicamente de recuerdos, de fotos y de vídeos que evocan los momentos mágicos de Erkénthicus y de la relación entre Can y Demet. La química, la complicidad y la magia que compartieron en la pantalla siguen siendo objeto de admiración y de añoranza. Y aquí viene la parte interesante porque en el mundo de las series turcas, y sobre todo en el mundo del fandom, todo es susceptible de ser interpretado, analizado y reinterpretado. Los detalles importan, las miradas dicen más que 1000 palabras, y cada pequeña interacción se convierte en un nuevo indicio. Recuerdo, por ejemplo, la vez que compartieron una foto en redes sociales donde se les veía muy cercanos, con un texto que parecía tener un significado oculto. O, por supuesto, las famosas entrevistas donde cada uno mencionaba al otro con cariño y respeto. El análisis minucioso de cada detalle, de cada gesto y de cada palabra se convirtió en una obsesión para los fans. Las redes sociales, los foros y los grupos de discusión se transformaron en auténticos centros de investigación, donde se debatían las posibles señales de una relación amorosa entre Can y Demet. Las fotos, las entrevistas y los comentarios en redes sociales se convirtieron en pistas clave para los detectives del fandom. Cada imagen, cada frase, cada sonrisa era analizada con lupa, buscando posibles indicios de un romance oculto. La especulación se desató con la aparición de fotos en las que Can y Demet se mostraban cómplices y cercanos, fuera del set de grabación. Cena romántica, paseos de la mano, miradas que revelaban una gran conexión. Estas imágenes, que se filtraron a través de las redes sociales, alimentaron los rumores y dispararon la imaginación de los fans. Las entrevistas, por su parte, se convirtieron en un campo de batalla para los intérpretes. Cada pregunta, cada respuesta, cada gesto de los actores era analizado en busca de pistas sobre sus sentimientos. Los fans, ávidos de información, traducían, interpretaban y compartían cada detalle, buscando confirmar sus esperanzas. Pero, ¿qué hay de cierto en todo esto? ¿Fue realmente una confesión de amor? La respuesta, queridos amigos, probablemente la tengan ellos. Pero lo que sí podemos afirmar es que la relación entre Can y Demet dejó una huella imborrable en la historia de las series turcas. Nos enseñaron a soñar, a creer en el amor, y a buscar la magia en cada detalle. Nos recordaron que a veces, la realidad supera la ficción. La trascendencia de la relación entre Can y Demet no se limita a la especulación romántica. Su química en pantalla, su complicidad y su profesionalismo dejaron una huella imborrable en la historia de las series turcas. Erkénthicus se convirtió en un fenómeno mundial gracias, en gran medida, a la conexión especial que existía entre sus protagonistas. Can y Demet, con sus interpretaciones magistrales, lograron transmitir emociones auténticas, haciendo que el público se enamorara de sus personajes y, por extensión, de ellos mismos. La serie, que abordaba temas universales como el amor, la amistad, la familia y la superación personal, resonó en el corazón de millones de personas en todo el mundo. La historia de Can Divit y Sanemein, con sus altibajos, sus desafíos y sus momentos de felicidad, sirvió de inspiración para muchos. La huella que dejaron Can y Demet en la historia de las series turcas es innegable. Su química, su complicidad y su profesionalismo marcaron un antes y un después en el panorama televisivo. Su éxito además abrió las puertas a otras producciones turcas, que comenzaron a conquistar el mundo entero. Y aunque no sepamos la verdad absoluta sobre lo que pasó entre ellos, lo que sí sabemos es que nos regalaron momentos inolvidables. Nos hicieron reír, llorar y sobre todo soñar. Y eso, amigos míos, es algo que nadie les puede quitar. La conexión entre Can Yaman y Demet Özdemir fue algo especial, algo que trascendió la pantalla, y que sigue siendo recordado con cariño y nostalgia. La magia de Erkénthicus reside en la capacidad de Can y Demet para transmitir emociones auténticas. Sus interpretaciones, llenas de matices y de detalles, hicieron que el público se identificara con sus personajes y viviera sus alegrías y sus tristezas como propias. La complicidad entre ambos actores, que se reflejaba en cada escena, era evidente. Sus miradas, sus gestos y sus palabras creaban una conexión especial que traspasaba la pantalla. El éxito de Erkénthicus se debe en gran medida a la química innegable que existía entre Can Yaman y Demet Özdemir.
Su capacidad para conectar con el público, para emocionar y para hacer soñar, los convirtió en una de las parejas más queridas y recordadas de la televisión turca. Así que, ¿qué podemos concluir de todo esto? Que el amor a veces es un misterio. Que las series turcas nos regalan historias que nos hacen suspirar, y que la química entre dos actores puede ser tan poderosa que nos haga creer en la magia. Que Can Yaman y Demet Özdemir nos regalaron una historia de amor que, aunque no sabemos si fue real, nos dejó una gran lección. El amor, en todas sus formas, es algo que siempre vale la pena celebrar. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir es una lección sobre el poder del amor, la magia de la ficción y la importancia de los sueños. Su relación, ya sea real o imaginaria, nos enseñó que el amor, en todas sus formas, es algo que siempre vale la pena celebrar. El misterio que rodea a la relación entre Can Yaman y Demet Özdemir, lejos de ser una fuente de frustración, se ha convertido en un elemento clave de su leyenda. La ambigüedad, la especulación y la fantasía han enriquecido la historia, alimentando la pasión de los fans y creando un vínculo especial entre los actores y su público. La historia de Can Yaman y Demet Özdemir, aunque envuelta en misterio, nos ha dejado una valiosa lección: el amor, en todas sus formas, es algo que siempre vale la pena celebrar. Ya sea en la ficción o en la realidad, el amor es una fuerza poderosa que nos impulsa a soñar, a reír y a disfrutar de la vida. Y bueno, chicos, hemos llegado al final de este viaje por la historia de Can Yaman y Demet Özdemir. Espero que les haya gustado este vídeo, que hayan disfrutado de este recorrido por el pasado, y que se hayan emocionado tanto como yo. Recuerden que en el mundo de las series turcas, siempre hay algo nuevo que descubrir, siempre hay misterios por desentrañar y sobre todo, siempre hay amor que celebrar. El legado de Can Yaman y Demet Özdemir en la televisión turca es innegable. Su talento, su química y su capacidad para conectar con el público los han convertido en dos de los actores más queridos y admirados de la industria. Su historia, aunque envuelta en misterio, ha dejado una huella imborrable en el corazón de millones de fans en todo el mundo. Su ejemplo nos recuerda que el amor, la amistad y el trabajo en equipo son ingredientes esenciales para el éxito y la felicidad. ¿Qué les pareció la historia de Can y Demet? ¿Creen que hubo algo más allá de la amistad y el trabajo? Déjenme sus comentarios, me encantaría leerlos. Y por favor, no olviden darle me gusta a este vídeo si les gustó, compartirlo con sus amigos, y suscribirse al canal para no perderse ninguno de nuestros próximos contenidos. Así juntos seguiremos explorando el apasionante mundo de las series turcas. Muchísimas gracias por estar aquí, por su apoyo y por su cariño. Nos vemos en el próximo vídeo. Un abrazo enorme.